Hola a todos, nos encontramos una vez más en estas clases online. Espero que le estén resultando bien. Si tienen alguna retroalimentación que hacer, sería maravilloso que la pudiéramos recibir aprovechando la interactividad que nos permiten los medios de comunicación. Si tienen algún problema también, coméntenmelo y le buscamos alguna solución. Pero hasta ahora no he recibido como grandes comentarios de ustedes. Me han contestado bastante bien las respuestas, las agradezco todas, las leo todas a pesar de que no les retroalimento yo las respuestas. Bien, hoy día vamos a continuar con este gran tema que es la globalización, que lo revisamos desde un punto de vista general y económico, pero hoy día nos toca revisarlo más bien desde un punto de vista material y social. Tal como dice ahí esta primera lámina de presentación, la gran temática que vamos a abordar hoy día es el Internet y la sociedad de la información, un tema que claramente nos involucra a todos y particularmente ustedes que son nativos digitales, que nacieron con esto. Como primera actividad introductoria, me gustaría que revisaran esta imagen y identificaran claramente cuáles son estos logos. Me imagino que los conocen todos. Espero que sí. Hagan ese ejercicio breve. Espero que hayan podido adivinar cada una de las redes sociales que aparecían en la lámina anterior y ahora continuamos con una segunda actividad. Quiero que revisen estas dos fuentes, son muy importantes. La primera corresponde a Daniel Bell y la segunda corresponde a Manuel Castells. Les dije yo en la clase anterior que lo íbamos a revisar bastante. Bien, me gustaría que leyeran estas fuentes, son cortitas, y anotaran la idea central de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene una visión particular respecto de cómo impacta el Internet tanto a nivel material, en cuanto al desarrollo económico de los países, pero también en cuanto al nivel de interacción social que vamos modificando como seres humanos en el siglo XX, finales del siglo XX y este nuevo siglo XXI. Por lo tanto, me interesa mucho que tengamos esta partida teórica respecto de cómo entendemos y cómo podemos estudiar un tema que es tan cercano para nosotros y que quizás para ustedes pueda ser como tan cotidiano que ni siquiera lo analizamos tanto, pero efectivamente tiene impacto y repercusiones en distintos niveles que son muy interesantes de poder estudiar. Así que en sus cuadernos, no se los voy a pedir en la tarea final, pero en sus cuadernos, muy mateamente ustedes, anoten por favor la idea central de cada uno de ellos. Bien, con lo que pudieron leer de los textos de Daniel Bell y Manuel Castells, vamos a sacar una serie de conocimientos teóricos acerca de cómo podemos estudiar el impacto de Internet en nuestras vidas cotidianas y también a nivel macro con la globalización. Ahora, partiendo desde esto, es importante señalar las transformaciones generales que trae este nuevo fenómeno del Internet y de la interconectividad que tiene. A través del desarrollo de Internet nos hemos visto obligados o conducidos más bien hacia modificaciones en nuestras dinámicas de comunicación, como yo les hablaba en la clase anterior. Uno de esos elementos clave tiene que ver con la interactividad y la interconectividad también, es decir, la posibilidad de que podemos estar conectados de manera simultánea en distintas partes del mundo. Eso ha sido posible gracias al Internet y se ha ido expandiendo cada vez más en la medida de que los dispositivos que se pueden conectar a Internet tienen mayor llegada a toda la población o a la mayoría de la población. Otro elemento clave es la instantaneidad, de la que hablábamos también en la clase anterior, en este caso aplicado a las comunicaciones. La instantaneidad se refiere a la posibilidad de enterarme de manera inmediata de toda la información importante que sucede alrededor de mi propia comunidad, de mi familia, de mis amigos, de mi entorno, la escuela, del país o a nivel internacional. A través, por ejemplo, de aplicaciones como WhatsApp, estamos siempre en contacto con personas que son de nuestro entorno, pero que no las vemos a todas horas del día, pero a nivel internacional nos podemos enterar a través de la prensa, a través de las redes sociales, de manera casi instantánea. Bien, eso ha permitido también una masificación de la información que implica que hoy día la información ya no sea un privilegio de unos pocos. En épocas anteriores la información estaba basada principalmente en el acceso que teníamos a los medios de comunicación, particularmente los libros, que eran el gran medio de información, o los periódicos. En una sociedad donde la educación no estaba tan expandida como hoy,
ni había tantos niveles de alfabetización como hoy. El conocimiento estaba reservado solamente para aquellas personas que, en primer lugar, sabían leer y que también contaban con los recursos económicos suficientes para poder adquirir esos elementos. Por lo tanto, el acceso a la información era tremendamente segmentado en función de las posibilidades económicas de cada uno. Sin embargo, hoy día el fenómeno de la masificación implica que todos o la gran mayoría tiene acceso a la misma información gracias a las redes sociales, gracias a los dispositivos de conexión a Internet. También no solamente por la facilidad de acceso, sino que también por la posibilidad de la digitalización. Un concepto que quiero que subrayen, porque eso también significa que hoy día la información no queda contenida en un elemento material, sino que queda registrada en un elemento virtual que la hace posible de compartir de manera simultánea, de manera instantánea e interconectada con el resto del mundo. Hoy día ya no tenemos que leer el diario en papel, sino que lo podemos ver en la página web. Los datos estadísticos sobre un determinado tema, sobre la economía mundial, por ejemplo, ya no tenemos que ser expertos en economía, las podemos encontrar en Internet, es cosa de googlearlo. Google ha sido quizás el gran aglutinador de los conocimientos y del acceso que tenemos hoy día a las nuevas informaciones. Sin embargo, eso nos representa dos desafíos en la actualidad que vamos a profundizar en la siguiente clase, pero que hoy día los mencionamos. El primero de ellos corresponde a la alfabetización digital. Es decir, todos en el siglo XXI ya vemos la necesidad de estar alfabetizados digitalmente, es decir, que estemos instruidos, educados en el manejo de los dispositivos de conexión a Internet y de todas las aplicaciones que eso considera. No solamente que logremos manejar PowerPoint, Word, sino que sepamos mandar un correo, sepamos manejar las redes sociales. Y una serie de otras actividades que finalmente hacen que nuestra vida se simplifique. Eh, Ustedes, como yo les decía en la lámina anterior, son nativos digitales. Yo también casi soy nativo digital, crecí con algunas limitaciones materiales, mi computador recién llegó en la enseñanza media, el celular también lo tuve en la enseñanza media, pero en general llegó en mi adolescencia, cuando yo todavía estaba como dispuesto a aprender. Sin embargo, las generaciones anteriores, la tecnología se les presentó ya bien avanzado su vida y por lo tanto no siempre alcanzaron a alfabetizarse lo suficiente para poder estar bien conectados. Lo pueden comprobar ustedes con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, que en algunos casos incluso ni siquiera se han podido modernizar lo suficiente como para manejar la nueva tecnología. Bien, otro factor, otro problema que se deriva de todo esto es el surgimiento de las brechas digitales. No solamente hay una brecha de edad al momento de alfabetizarse en las tecnologías, sino que también hay una brecha económica. Y hoy día, lamentablemente, el tema del coronavirus lo deja más en evidencia. No todas las personas tienen los mismos accesos a los recursos tecnológicos. Eh, si bien Chile es un país bastante bien integrado en términos tecnológicos, en términos de acceso a Internet, todavía no es suficiente. En el mundo hay países, sociedades que todavía están muy poco conectadas porque el acceso a Internet no llega, las tecnologías no son muy avanzadas. E incluso en Chile lo podríamos replicar quizás no tan dramáticamente, pero el acceso a la información igual es limitado por temas socioeconómicos. La gente, por ejemplo, de Santiago, de clase acomodada, puede tener muchos dispositivos dentro de su casa, cada uno con su propio computador, su propio celular, y una conexión a Internet muy buena, y quizás en otros contextos más rurales o colegios que son de más escasos recursos no puedan contar con la misma cantidad de dispositivos por alumno o tampoco puedan contar con la misma calidad de acceso a Internet, y eso es problemático. Bien, ahí tenemos como los grandes problemas y potencialidades que se presentan a través de Internet. Otro punto muy importante es el desarrollo de las redes sociales, que si bien nacen un poco después, el desarrollo de Internet a medida de que se fue especializando permitió la creación de distintas plataformas que nos permitían conectarnos con distintas funcionalidades. Por lo tanto, las redes sociales aplicadas netamente al tema digital tienen que ver con soportes, con plataformas que nos permiten la interconexión entre personas, pero con determinados fines.
Y ahí ustedes pueden encontrar algunas clasificaciones de las redes sociales. En el árbol también pueden reconocer algunas de ellas, las más famosas. También pueden volver a la primera lámina porque podríamos buscar algunos ejemplos de estas redes sociales. Primero, tenemos las redes de tipo de comunicación que buscan transmitir conocimientos o información. Un ejemplo de esto puede ser Twitter. Bien, este microblog donde finalmente la gente comenta algo, pero es una información o puede ser un comentario, simplemente una opinión, y lo que busca es transmitirla simplemente. Otro tipo de redes corresponde a las redes de comunidad, que nos permiten integrarnos a determinadas agrupaciones en función de nuestros gustos personales. Eso es una temática bien importante que vamos también a profundizar en la siguiente clase, el cómo la nueva sociedad hoy día ya no se agrupa tanto por cultura o por elementos más tradicionales, sino que por gustos personales. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, se me ocurre el ejemplo nomás, no quiero atacarlos, alguno de ustedes le gusta el K-pop. Pregunta, ¿cómo llega el K-pop a Chile? Eh, a través de las redes de comunidad. Bien, la gente que le gusta el K-pop puede estar en Latinoamérica, en Europa, en Corea del Sur propiamente tal, pero se pueden conectar a través de estas redes sociales y compartir gustos que claramente no lo van a encontrar dentro de su entorno más local, pero que sí a nivel internacional lo pueden hacer. Así que es un buen elemento las redes de comunidad. Las vamos a ver ejemplificadas particularmente con los foros, ya que si bien no conozco ninguna red que se dedique únicamente a foros, ahí son posibles los encuentros de estas personas que comparten gustos en común. Luego tenemos las redes de cooperación, donde grupos de personas se interconectan digitalmente para poder hacer cosas juntos. Por ejemplo, la plataforma de Google Docs, cuando muchas personas trabajan sobre un mismo documento, o Wikipedia, que permite a cualquier persona poder publicar algún artículo, claramente con moderadores y gente que revisa la calidad, pero que no puede ser completa totalmente. Pero serían ejemplos de redes de cooperación. Y bien, también existen también las redes comerciales, es decir, aquellas redes sociales que nos permiten ejercer alguna funcionalidad de la economía, comprar, vender, arrendar. Ahí, por ejemplo, o las páginas de internet de las propias empresas que permiten generar comunidades en torno a el consumo. Un ejemplo sería, por ejemplo, Amazon, que es el más conocido de todos. Bien, ahí, como actividad, también dentro de su cuaderno, no se las voy a pedir yo, las redes sociales del arbolito, las redes sociales de la primera lámina, intenten clasificarlas en función de estas cuatro categorías para que hagamos una actividad más práctica. Bien, los dejo con esa pequeña actividad. Aquí les propongo que revisemos dos videos. Son cortitos, así que son bien entretenidos de ver. El primero de ellos corresponde a una animación que crea un youtuber. Ustedes ya saben cómo se manejan la gente en las redes sociales. Y nos cuenta un poco la historia de Internet. Muy interesante, si bien no es el propósito de la clase hacer una historia del Internet, sí es importante conocer de dónde viene, cómo aparece, cuál era su real propósito desde un inicio y cómo termina siendo en la actualidad, así que está muy interesante el video. El otro corresponde a una animación también respecto de las redes sociales y de cómo impactan en el mundo económico, también en el mundo social, pero particularmente dentro del mundo económico, para que vean que no solamente las redes sociales tienen una utilidad en términos de comunicación, sino que tienen también un sentido económico y una utilidad en esta economía globalizada. Revísenlos, aparece el link ahí y luego continuamos. Y bueno, continuando con los contenidos, aquí nos vamos a concentrar sobre cómo surge esta nueva sociedad de la información basada en estas nuevas redes de comunicación, en la digitalización y estas nuevas dinámicas de interconexión e instantaneidad. Existen diversos estudios que nos permiten sustentar teóricamente el cómo funciona esta nueva sociedad. El primero de ellos corresponde a un autor que se llama Marshall McLuhan y que nos habla acerca de cómo la sociedad del finales del siglo XX y principios del siglo XXI va evolucionando cada vez más hacia una aldea global. Este concepto es muy importante porque siempre se asocia a la globalización. La aldea global de McLuhan hace referencia a esta posible o virtual generación de una única comunidad mundial
donde finalmente compartimos las mismas culturas, las mismas costumbres, los mismos hábitos y el mismo acceso, o gracias en realidad al mismo acceso material y tecnológico que nos permite estar cada vez más interconectados. Ese nivel de interconexión que permite el Internet en la actualidad le sirve a Marshall McLuhan para decirnos que en el fondo las barreras culturales van a ir desapareciendo gradualmente y nos vamos a ir conectando cada vez más en función de nuestros gustos personales, como lo que hablábamos con los foros en la lámina anterior. Y eso permite que hoy día el mundo ya no esté separado por culturas o por países, sino que en realidad funcione como una gran aldea global. A eso se refiere él con ese concepto y es muy relevante porque efectivamente caminamos hacia un mundo donde las diferencias culturales están cada vez más cuestionadas y caminamos hacia un mundo cada vez más tolerante y que en realidad efectivamente nos conectamos más por nuestros gustos personales más que por nuestras propias culturas. Todavía es un camino, un proceso, pero que podría generar transformaciones mucho más profundas a largo plazo. Bien, por otra parte, esta nueva sociedad implica también un impacto en lo económico. Somos una sociedad que, apoyada también por este proceso de eh, homogenización y de, hegemonía, esa es la palabra que estaba buscando, hegemonía de Estados Unidos y del modelo capitalista que impone este país en el mundo, las sociedades avanzan cada vez más hacia una sociedad del consumo, donde consumir parece ser cada vez más fácil. No solamente existe el tema monetario de acceso, hoy día la gran mayoría de las personas, independientemente de su situación socioeconómica, tiene acceso a una gran cantidad de bienes materiales y de servicios que antes no estaban tan disponibles y que hoy día son mucho más fáciles de adquirir a través de Internet y de la globalización. Pero no solamente por la disponibilidad del material, sino que también por la digitalización de los procesos económicos. Hoy día, por ejemplo, podemos contar con el pago electrónico, la compra, con delivery. eh, el desarrollo de las tarjetas bancarias que permiten manejar dinero digital y eso potencia el consumo. Así que nuestra sociedad actual se caracteriza precisamente por eso. Y otro elemento también muy importante para sustentar esta idea de la sociedad de la información es la necesidad de la infraestructura, tanto material como política, que permita estas nuevas relaciones sociales a raíz de el Internet y sus nuevos formatos. Ahí quiero que revisen, por favor, lo que decía la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información que se desarrolló en Ginebra y en Túnez a principios del siglo XXI y que nos comenta las necesidades de esta nueva sociedad del siglo XXI precisamente para que podamos avanzar entre todos hacia los beneficios que nos trae estas nuevas dinámicas. Por ejemplo, es importante que el mundo logre generar una buena conectividad a nivel mundial, no solamente aquellos países más desarrollados que tengan buen acceso a Internet y una gran cantidad de dispositivos por hogar, sino que eso tiene que ser alcanzable a nivel mundial. En la siguiente clase vamos a revisar cómo eso todavía es un desafío pendiente, ¿ya? Lo segundo, la infraestructura de red. Si bien muchos países están muy bien conectados, por ejemplo Chile es un país muy bien conectado, pero dentro de los países la infraestructura de la red no es equitativa. Santiago, Concepción, Valparaíso son zonas muy bien conectadas, que no tienen nada que envidiarle a un país del primer mundo. Sin embargo, dentro de este mismo país tenemos zonas muy poco conectadas. Por ejemplo, Lo Miranda mismo es una zona donde el internet no llega tan rápido por estar en una zona mucho más rural. Imagínense el norte, en pleno desierto, en Puerto Williams, imagínense en el extremo sur de nuestro país, donde ni siquiera hay carreteras que permitan llegar pasando solo por territorio chileno. Para llegar al sur hay que pasar por Argentina. Imagínense la conexión que hay ahí en las islas de nuestro país, que son muchas. Imagínense cómo llega Internet a Chiloé, cómo llega Internet a las islas de la Patagonia, a la isla de Pascua, imagínense, o a Juan Fernández. Así que la infraestructura de la red es un desafío dentro de los países. Pero también otro desafío importante son las políticas públicas, cómo los países se hacen cargo de tener un sistema educativo que permita alfabetizar digitalmente a su población
dentro del sistema educativo, dentro de la escuela, pero también poner de relieve las nuevas problemáticas sociales que se generan a partir de ellas. Por ejemplo, hoy día todavía, o hace algún tiempo, no hoy día, todavía se discutía acerca del cibercrimen y de cómo no estaba tipificado en los sistemas legales. En Chile no estaba tipificado, pero se han tenido que hacer modificaciones legales para adjuntar estas nuevas formas de delito en la actualidad. O el problema del ciberbullying también, que es un tema nuevo que han tenido que afrontar los colegios. Entonces hay nuevos desafíos que vienen planteados por estas transformaciones del Internet y que claramente no va a retroceder, porque si ustedes ven el gráfico que aparece ahí, el avance de la cantidad de personas que tienen acceso a Internet solamente aumenta. Ahí aparece un comparativo entre el año 2006 y 2011, apenas 5 años de diferencia, y la cantidad de personas que tienen acceso a Internet va increciendo. Bien, ahora, el mundo ya ha llegado a los 7.000 millones de personas y ahí aparece que en el año 2011 1.000 millones de personas, 1.500 millones de personas tienen acceso a Internet. Hoy día ya estamos en el 2019, así que esa cifra debe estar como por el doble. Bien, revisemos la siguiente información. Muy bien, para graficar lo que hablábamos anteriormente, vamos a revisar algunas fuentes estadísticas que nos permiten sustentar lo anterior. Esta primera fuente nos habla acerca del impacto de las TIC en la vida cotidiana. Quizás algunos de ustedes saben lo que significa TIC, pero para los que no, anótenlo en el cuaderno porque es un término recurrente de aquí en adelante. Las TIC son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Abarca todos los tipos de tecnologías que tengan relación con Internet. Bien, esta primera fuente entonces nos habla acerca de la importancia que tiene Internet en nuestra vida personal y está graficado de la siguiente manera. Eso sí, está desde el año 2008 esta gráfica. Claramente lo tenemos que considerar con ese desfase de tiempo. Nos muestra el porcentaje de la población que siente que su vida personal está muy marcada por Internet y nos muestra una serie de países desarrollados en este caso. Y nos muestra desde China, por ejemplo, que la gente está muy conectada a Internet, el 74% de su población, Internet ocupa un lugar importante, y versus países como Noruega, donde un quinto de su población, el 21%, siente más bien que el Internet es algo relevante dentro de su vida. Quizás lo ocupan de manera cotidiana, pero no le dan tanta importancia. Ahí vemos cómo hay porcentajes más bien disímiles y la media, el promedio a nivel mundial es del 56%. Yo diría que hoy es mucho más, considerando el avance que hemos tenido en estos 11 años desde que se hizo esta estadística. Continuando entonces con estas estadísticas, de izquierda a derecha, revisémosla. El gráfico más chiquitito nos muestra la evolución en el número de hogares que tienen acceso a Internet en el mundo. Y claramente ahí vemos un aumento gradual que también tiene un desfase, en este caso de 6 años, 6-7 años, desde que se hizo la estadística. Por lo tanto, podríamos especular que claramente es mucho mayor en la actualidad. En el 2013, 580 millones de hogares tenían acceso a Internet, lo cual habla acerca de que es un proceso que no se va a detener claramente, ni retroceder tampoco. El segundo gráfico nos muestra el porcentaje de tiempo libre que gasta el usuario de manera online. Aquí deberían sentirse bastante tocados, y yo también, porque ustedes, particularmente que son una generación nativa digital, están muy, muy marcados por la cantidad de tiempo que tienen de uso de Internet. Revisen la estadística, esto se hizo también en el año 2008 y nos muestra un país como China, por ejemplo, que el 44% del tiempo libre de las personas se dedica a navegar por Internet, y bajando hacia países como Dinamarca, donde el 15% del tiempo libre, el tiempo libre, no el tiempo total, se lo dedican a Internet. Hagan un cálculo estimativo de sus propios gastos personales o de su entorno familiar también, para que vean si estamos más bien cerca de los países asiáticos, China, Corea del Sur o Japón, o más bien si estamos dentro de los países más desarrollados de Europa, Suecia, Finlandia, Dinamarca. No tengo un estudio de Chile al respecto, así que podrían ustedes hacer algo de investigación ahí. Otro elemento, el último gráfico que creo que revisen, corresponden a las actividades
más comunes dentro de las personas entre 25 y 34 años dentro de Internet. Esta medición se hizo en la Unión Europea y también corresponde a un estudio del año 2008. Bien, ahí aparece cuáles son las cosas más comunes que se hacen en Internet. Búsquedas, correo electrónicos, comunicación, mensajería, escuchar radio, ver películas, música, entrar en foros, crear un perfil personal. Bien, bastante blanco la encuesta. Todos sabemos que quizás también hay otras actividades que se hacen en Internet. Ustedes saben a cuáles me refiero. No es necesario que las digamos, pero claramente no están graficadas acá y consumen muchísimo tiempo. De hecho, son industrias gigantescas que manejan gran parte de Internet. Yo diría que casi la mitad del tráfico de Internet está dado por esos negocios. Por si no lo saben, el negocio de los juegos online, que seguramente no es lo primero que pensaron, pero también en la industria de la pornografía. Así que es importante también graficar esas problemáticas que conlleva esta nueva vida orientada hacia el Internet, hacia la vida online. El primero entonces el tema de los juegos, del cómo las nuevas generaciones se van encerrando cada vez en realidades virtuales, impidiendo la socialización o dificultándola al menos. Y lo otro es la industria del porno y todas las problemáticas derivadas de ello, problemáticas sanitarias, de abuso a la mujer, etcétera. Muy bien, y llegamos acá al final de la clase. Traté de hacerla un poco más cortita también como para que no llenarlos tanto de contenido. La vamos a continuar claramente en la siguiente clase con más detalle acerca del impacto de Internet en distintos ámbitos, pero quiero que revisemos las actividades que quiero que las tengan en su cuaderno y que también me respondan a través del mail para hacer esto algo un poco más interactivo. Bien. Las actividades entonces que quiero que estén registradas en el cuaderno son la clasificación de las redes sociales que hicimos al inicio y también que anoten las ideas principales que nos contaban Daniel Bell y Manuel Castells acerca de esta nueva sociedad marcada por la tecnología. Y como respuesta al mail, para que compartamos todos como especie de foro, quiero que me cuenten su propia experiencia con el desarrollo de Internet y las redes sociales. Y que también en esa respuesta también me comenten acerca de una persona que ustedes conozcan que sea mayor, que no sea nativa digital, ese es el requisito principal, que no haya nacido con las redes sociales ni con el Internet, que la haya tenido que aprender en el camino, que les cuente cómo fue su experiencia para que las puedan comparar y también así compartimos todos distintas entrevistas que hayamos hecho para que veamos cómo impacta de manera diferente dependiendo de la edad, la cultura, este tema de Internet y las redes sociales. Bien, espero que estén muy bien, les deseo un bonito día, de harto trabajo y harto ánimo, bien, con toda esta situación, sobre todo ahora que anunciaron que esto iba a continuar de manera oficial. Bien, nos vemos, chao.